Es probablemente la disciplina técnico-científica con más potencial de los últimos años, la que plantea una revolución sin comparación hasta el momento, lo que algunos científicos incluso llegan a llamar la electricidad del siglo XXI. En esta serie de videos te voy a hablar de la inteligencia artificial, qué es, en qué estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Acompáñame. Aproximadamente por el año de 1942, varios científicos y matemáticos se preguntaban, ¿puede una máquina llegar a pensar? Y ahí ya empezaba un gran cuestionamiento hacia el día de hoy, hacia futuro. La primera persona en tratar de responder a esta pregunta fue un tal Alan Turing, no sé si lo hayas escuchado, es conocido hoy en día como el padre de la informática. Si no lo conoces, te recomiendo mucho una película en la que puedes saber algo más o menos de su historia que se llama El Código Enigma. A Turing le planteaban el cuestionamiento de si una máquina puede pensar o no. Digamos que más o menos esquivó la pregunta, pero buscó desarrollar un test para saber qué tan avanzada podía llegar a ser una máquina. Este test lo tomó de un juego que había en la aristocracia inglesa que era muy sencillo. Consistía en que un hombre y una mujer se sentaban frente a frente y los separaba un panel oscuro. El juego consistía en dos grupos y la idea era que el interlocutor tenía que reconocer si lo que estaba del otro lado era un hombre o una mujer. Quiero que sepas que hoy en día a las inteligencias artificiales una de las cosas que más les puede llegar a tomar trabajo es reconocer si la voz que les está hablando viene de un hombre o de una mujer. Y esto es un cuestionamiento con el que llevamos mucho tiempo. De ahí avanzamos hacia la época de 1956, cuando varios científicos de nombre Alan Newell, Herbert Simon, un tal Marvin Minsky, no sé si lo hayas escuchado, Arthur Samuel y el propio John McCarthy, quien fue el que dio nombre a lo que llamamos inteligencia artificial, se reunían en la Universidad de Dartmouth con un optimismo sin precedentes. Para ellos, la inteligencia artificial en 1956 ya era un hecho y con todo el optimismo del caso, para ellos iba a ser lo más sencillo de desarrollar. A prueba de hoy que estamos en el 2020 cuando vemos este video y la inteligencia artificial apenas estamos empezando a evolucionarla. Pero ya sabemos que empezamos esto con un gran optimismo. Ok, antes de empezar a avanzar con el tema de inteligencia artificial, vamos a generar una definición. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, esto es todavía un tema de debate porque aún no nos ponemos de acuerdo en la discusión de simplemente definir qué es inteligencia o cuándo se considera que algo es inteligente. Digamos que por ahora la definición más acertada es la del psicólogo de la Universidad de Yale, Robert Sternberg, en la que él define inteligencia como la capacidad del ser humano para adaptarse o conformar entornos a su vida personal. Esto quiere decir la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a un entorno o para hacer que tal vez el entorno se adapte a él. Sin embargo, avanzando el tiempo y avanzando en los estudios, se han dado cuenta de que inteligencia no es una única cosa. Pues, ¿cuándo defines tú que algo es inteligente? ¿Cuando sabe sumar? ¿Cuando sabe hacer dibujos creativos? ¿Cuando simplemente puede hablar, reconocer algo? Bueno, hoy en día sabemos que no hay una única inteligencia que define a todo el universo. Es más, hoy en día podemos hablar también de que existen tres tipos diferentes de inteligencia. La primera es la inteligencia componencial, que habla acerca de nuestra capacidad de análisis. La segunda es la inteligencia experiencial, que nos habla acerca de nuestra creatividad. Y la última es la inteligencia contextual, que nos habla acerca de nuestra forma de adaptarnos a un medio. Ahora, si unimos todos estos significados, podemos llegar a dar más o menos una definición de cuándo habremos creado una inteligencia artificial. Pero es que hoy en día, con los avances que hemos tenido, incluso después de un periodo mal llamado congelamiento de inteligencia artificial, podemos dividir la misma inteligencia artificial en tres categorías: débiles, generales y fuertes. Pero esto te lo voy a definir todavía mejor. Las inteligencias artificiales débiles son aquellas que fueron creadas para hacer pequeñas tareas y las hacen muy bien. Cuando hablamos ya de inteligencias artificiales generales, estamos hablando de las inteligencias artificiales que pueden hacer múltiples tareas, son multitask,
te permiten desarrollar varias cosas al mismo tiempo y no una sola cosa a la vez. Y cuando hablamos todavía de inteligencias artificiales fuertes, allá es donde queremos llegar, pero aún no lo hemos logrado. Son esas inteligencias artificiales que ves en todas las películas y libros de ciencia ficción. Es la inteligencia artificial que ya ha generado conciencia de sí misma. Ok, ya te he contado un poco acerca de dónde viene el término inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia hay, pero bueno, tú también me dirás, Álvaro, ¿y inteligencia artificial qué? O sea, yo cómo la veo, cómo sé que eso se está usando, cómo sé que no se quedó en palabras bonitas. En primera instancia es un poco difícil decirte, mira, haz esto para tener inteligencia artificial, pero podemos recurrir a lo más básico, que es la ciencia ficción que puedes encontrar en libros y que puedes encontrar en películas. Te voy a recomendar un par de cosas que son por demás interesantes y te voy a dar mi punto de vista de por qué lo son. Muchos habrán oído hablar de este personaje, Isaac Asimov. Su libro casi diría yo que emblema, Yo Robot. En él se plantean una serie de robots que pueden llamarse inteligentes. También se plantean aquí las 3 leyes básicas de la robótica. Te lo recomiendo un montón. Esto vas a encontrar temas de inteligencia artificial porque habrán robots que son conscientes. Incluso en un capítulo tratan de este tema. Ahora, si vamos un poco más allá de estos temas, aquí atrás puedes ver que tengo 2 libros. Uno muy básico, se llama El alma del robot. En este libro vemos a un robot cuyos creadores le dan la capacidad de tener conciencia y lo primero que hace el robot es huir de sus creadores, es arrancar su propio camino. Entonces, esto es otro tema de debate de la inteligencia artificial. ¿Qué hará cuando tengamos de verdad una inteligencia artificial fuerte? ¿Será tan distópico como para destruirnos o querrá de verdad ayudarnos a mejorar? En casi todas las películas de ciencia ficción se plantea lo mismo. Puedes ver el caso Robocop, puedes ver el caso Terminator, en la que una inteligencia artificial prácticamente nos detecta como un virus. Muchos dirán, lo somos, pero ¿de verdad? Ahora, si vamos todavía un poco más allá, ¿te acuerdas de este nombre Marvin Minsky? Bueno, Stanley Kubrick, un director de cine muy reconocido, o no sé si has escuchado hablar la famosa película 2001 Odisea en el espacio. Bueno, este director y este científico se unieron para crear esta película. Si quieres ver lo más cercano que hay a una inteligencia artificial en acción, avalado por alguien que sabe del tema, te recomiendo mucho esta película. La inteligencia artificial HAL fue creada exclusivamente bajo la aceptación y la auditoría del propio Marvin Minsky. Ahora, hay diferentes temas, películas. Sé que habrás escuchado hablar de este último, Blade Runner. Puedes ver el libro, incluso puedes ver la película. Ambas son altamente recomendadas. Aquí ya estamos hablando de un tipo de inteligencia artificial mezclado con temas biológicos. Van mucho más allá. Supón tú que llegamos a un punto en el que ya desarrollamos la inteligencia artificial, la controlamos, nos apoyan, está con nosotros. Pero, ¿cómo sabemos reconocer entre un ser humano y un personaje ficticio, un robot que imita muy bien a los humanos? ¿Cómo los reconoces? ¿Cómo los diferencias? ¿Qué harías tú en este caso? Te lo dejo para que lo pienses. ¿Cómo puedes diferenciar a un robot de un ser humano cuando ambos son físicamente idénticos? Hay muchos temas que puedes encontrar. La inteligencia artificial es casi que un género de cine y un género de libros de ciencia ficción. Hay por montones. Por ejemplo, un escritor muy famoso, Frederick, no recuerdo muy bien ahora el apellido, pero recuerdo mucho su relato, se llama La Pregunta. Para resumírtelo, es un relato muy corto. 2 científicos crean una superinteligencia artificial y la meten dentro de un robot. Uno de los científicos le dice al otro, ok, hemos creado la superinteligencia, te doy el honor de que le hagas la primera pregunta. Él nos va a responder todas las preguntas del universo. Encienden la máquina, todo está muy bien, y el científico se acerca a preguntarle al robot, ¿existe Dios? A lo que el robot responde, sí, ahora existe Dios.